Bueno, en el curso de la abolición de la esclavitud, el 1 de agosto de 1833, Inglaterra, por la acción del canciller Henry Peter Brougham, aprobaba una ley por la que, a partir de 1834 y mediante el pago de una indemnización a los propietarios, los esclavos se transformaban en aprendices que mantendrían esa condición hasta febrero de 1838, cuando se suprimió el aprendizaje. Pero 2 días después, el mismo Parlamento rechazaba la abolición de la esclavitud en la India, donde en 1840 había no menos de 8 millones de esclavos. Estos no eran negros, eran indios. Y por supuesto, no hablaba del tráfico de ingleses transportados a Australia y a Nueva Zelanda en régimen de esclavitud camuflada, cuyo número no fue inferior a los 200.000 en un periodo de 80 años, con especial incidencia tras las guerras separatistas en la América española, tras las cuales aumentó el número de manos improductivas. En 1841 se creaba en Francia la Sociedad para la Abolición de la Esclavitud, que lograba la supresión en 1848, 12 años después de que, el 36, el Papa Gregorio XVI emitiese una bula condenándola, así como la trata. Esas leyes se complementaban con otras actuaciones que no deben ser echadas en el olvido. Así, como ya queda señalado, en 1787 Inglaterra habilitó Sierra Leona como destino forzado para la liberación de sus esclavos. Al fin, Sierra Leona acabaría siendo el manantial de donde Inglaterra sacaría mano de obra forzada para atender sus propias necesidades nuevamente en las Antillas, cuando en 1841 dictó tales medidas que forzaron la emigración voluntaria de importantes núcleos de población que de otro modo se vería privada de las ayudas que hasta el momento estaban recibiendo y por las cuales sobrevivían. Esta actuación se complementaba con lo actuado en la India, que a partir de ese momento sería la principal fuente de mano de obra. La India acabó por reemplazar a África. Entre 1833 y 1917, Trinidad importó 145.000 indios de Oriente y la Guayana británica 238.000. La estructura era la misma para las otras colonias del Caribe. Entre 1854 y 1883, 39.000 indios fueron introducidos en Guadalupe. Entre 1853 y 1924, más de 22.000 trabajadores de las Indias Orientales holandesas y 34.000 de la India británica fueron transportados a la Guayana holandesa. Eran esclavos. Eran esclavos como antes eran nosotros. Ya hemos señalado que Inglaterra, mientras combatía el tráfico negrero en el Atlántico, llevaba a cabo actos de esclavismo sobre su propia población, que era trasladada a Nueva Zelanda y a Australia en condiciones infrahumanas, similares a las padecidas por la población negra trasladada a América. Pero además, tenía perfectamente engrasado el engranaje esclavista en la India. La defensa de la producción azucarera de la India era, al fin, junto al desarrollismo de la revolución industrial, el motivo que indujo a combatir de manera tan eficiente el tráfico negrero que estaba apoyado justamente por los productores de azúcar de la India. Manifiestamente el asunto no era sino una cuestión puramente mercantilista. Tan es así que años después de la ley Brougham, cuando la esclavitud estaba nominalmente abolida en las colonias inglesas del Caribe, el azúcar procedente de las mismas era estigmatizado en Inglaterra con el apoyo de los ingleses propietarios de esclavos indios. Los abolicionistas, con posterioridad a 1833, continuaron oponiéndose a los colonos de las Antillas que ahora empleaban mano de obra libre, entre comillas. Pero lógicamente, el movimiento antiesclavista acabó interesándose también por el esclavismo de la India, a lo que en 1842 se alegaba que en periodos de escasez se había prohibido la venta de niños. Ante estas actividades contradictorias, es de suponer que los propios traficantes no acabasen de creer lo que su gobierno estaba implantando, por lo que no veían obstáculo para que la actividad esclavista
tradicional continuase en plena vigencia, compaginando los nuevos métodos con los tradicionales. Así, en 1845, las firmas bancarias británicas en Brasil financiaban a los tratantes de esclavos y les aseguraban sus cargamentos, ganando así su buena voluntad. Las compañías mineras británicas poseían y compraban esclavos cuya mano de obra empleaban en sus empresas en esa misma época. Y en ese mismo año y a instancias de Inglaterra, era firmado por las potencias europeas, incluida España, España era colonia británica ya, o sea que, un tratado conocido como Ley de Persecución del Tráfico Negrero para acabar con los contrabandistas de esclavos. Pero dicho tratado no tuvo mucha efectividad, que digamos. Y es que debía resultar bastante irónico que fuesen los antiguos propietarios negreros de las Antillas quienes ahora sostuviesen la antorcha humanitaria a cuya luz se organizaría la Sociedad Abolicionista Española por iniciativa del puertorriqueño Julio Vizcarrondo. El movimiento abolicionista, encabezado por Inglaterra, se caracterizó no por su espíritu humanista, como el que impidió la esclavización de los indios en la España ultramarina y que, a pesar de no haberse aplicado en los esclavos de raza negra, permitían que estos accediesen a la manumisión de una forma casi absoluta, sino como expresión de la subordinación del capital comercial al capital industrial. Pero al fin es la idiosincrasia británica la que conforme, nos señala Eric Williams, el que fue promotor de la independencia y primer ministro de Trinidad y Tobago, y en virtud del beneficio económico que pueda obtener en cada momento, es capaz de encarnar alternativamente el más feroz esclavista y el más feroz abolicionista, manteniendo siempre e inequívocamente una actitud inequívocamente despreciable. Como consecuencia de la actividad señalada por Williams, a partir de 1849 se desarrolló en Jamaica un importante movimiento antiesclavista que anunciaba actividades que podían alcanzar carácter bélico. Inglaterra declaraba categóricamente había ido a la guerra por causas menos justificables. Y no les faltaba razón en el aserto, incluso podían defender que Inglaterra había iniciado guerras por causas manifiestamente innobles, y para ello no les hubiesen faltado ejemplos anteriores y futuros, tan innobles como la por aquel entonces aún caliente Guerra del Opio, que tuvo lugar entre 1839 y 1842, y cuyo desencadenante fue la exigencia británica de que la Compañía Británica de las Indias Orientales, administradora de la India, pudiese introducir opio en China. El movimiento abolicionista iba extendiéndose y en 1863 era Holanda la que lo aplicaba. Ese mismo año, Estados Unidos también liberó a los esclavos, siendo que la ley no tuvo efecto hasta el final de la Guerra de Secesión en 1865, afectando a 4 millones de personas que pasaron de la esclavitud formal a un régimen de segregación en la cual seguían siendo esclavos, pero sin ese título. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.